Muy buenas a todos, ya estamos en el despunte. La pauta de la información nacional en Nicaragua y el mundo. Radio El Pensamiento 880 con optimismo siempre. Recuerden que el despunte está en Spotify, Instagram, YouTube y Facebook. También les recuerdo que transmitimos las 24 horas del día online. Quiero consignar un saludo especial a dos oyentes permanentes que siempre tengo, como son don Alex Sotelo, así como también Francisco Centeno, quienes me reportan continuamente las transmisiones del despunte. Miren, hay informaciones interesantes en todo esto el día de hoy. Los lunes siempre son interesantes, definitivamente. Hay noticias que son de gran interés para el público. Hoy se cumplen 94 años del terremoto de 1931. O sea, Managua ha sufrido fatalidades. En 1888 se dio una inundación en Managua terrible que la arrasó. Managua era como una aldea. En el terremoto habían edificios bonitos, especialmente la Casa Presidencial y el Palacio Nacional. Perdón, todos andamos así con garraspera. Pero el terremoto del 31 la destruyó. Yo siempre recuerdo a mi abuela, la Josefana, originaria de Matagalpa, que me decía que un día después que ella vino a Managua, se produjo el terremoto. Como era una ciudad pequeña, los managuas se fueron a refugiar al Parque Central. Todavía recuerdo a Managua que llegaba de la iglesia del Calvario al Arbolito. Ya luego, después de esa zona, eran patios vacíos, una que otra casa y finca. Aquí en el sector de Altamira era siembra de algodón, lo mismo en las colinas, ¿verdad? O sea, Managua ha sufrido una gran transformación y definitivamente, y eso hay que reconocerlo, hoy en día Managua es una ciudad preciosa y en progreso. Hemos ido progresando. Y una de las cosas buenas que aquí se hizo es que cuando todo el mundo se trancó con el asunto del COVID, aquí seguimos trabajando. Aquí hizo estragos el COVID, se nos llevó a gente de todo nuestro aprecio y cariño, como fue la doctora Rivera, pero eso pasó a que que Nicaragua fuera el granero hoy de Centroamérica y le surtimos a los demás. Porque si bien es cierto que a El Salvador, a Costa Rica, les dieron 1.500 millones de dólares de parte de los Estados Unidos, los endeudaron más, porque fue un premio que se les dio por trancar el país. Aquí no, seguimos trabajando. Mientras a estos dos países les daban 1.500 millones de dólares en préstamos, ¿verdad? A Nicaragua le prestaron 44 millones de dólares. Sin embargo, aquí vamos y somos en Centroamérica el país más próspero, definitivamente, contra todas las adversidades que pueden haber. Hay un informe de INITER que dice que en la última hora se detectaron 35 puntos de calor en 9 departamentos y en la costa atlántica, según un monitoreo dado a conocer por el Marena. Hay unos altibajos en la temperatura en estos momentos. De repente se pone ardiente lo que es el occidente del país, Managua, que nosotros estamos, digamos, en el Pacífico, y de repente hay frío, particularmente en la madrugada, las noches calientes, decía yo un día de esto, y las madrugadas frías. Hay otra información interesante. Miren, si a Ricardo Martinelli lo hubieran dejado ir a las elecciones en Panamá, las gana. Pero en esto de la política hay muchas motivaciones y hay mucha intriga. Entonces lo acusaron a él de lavado de dinero. Eso hizo que se refugiara en la embajada de Nicaragua en Panamá. El que iba de vice, que es el que está ahora de presidente en Panamá,
ganó las elecciones con el apoyo de Martinelli desde su exilio en la Embajada de Nicaragua. Tuvo que pasar más de un año, porque así son las cosas de la vida, para que este que está de presidente en Panamá le diera salvoconducto y pudiera venirse para Nicaragua. El día de hoy llega aquí, le dieron 3 días para que saliera de Panamá por parte del gobierno de ese país. Mientras tanto, porque en todo esto hay intrigas internacionales, la Interpol lo circuló, pero aquí está seguro. Además, lo que recibió de parte del gobierno nuestro es asilo político. Así es que, bienvenido Martinelli. Definitivamente es quien ejerce mayor liderazgo en estos momentos en Panamá, pero repito, por intrigas políticas no lo dejaron ganar, y este que llegó al poder, pues no le jugó limpio, estoy seguro, ¿verdad? Por otro lado, el Ministerio de Salud informó que se reforzarán los turnos médicos las 24 horas en hospitales y centros de salud para garantizar la respuesta ante cualquier emergencia durante el plan de asistencia en salud en el verano 2025. Miren, con toda la crisis que tenemos, porque definitivamente la inflación sigue permanente, tal vez no tanto en el azúcar, el frijol y el arroz, pero hay otros elementos de la canasta básica de Nicaragua. No podemos prescindir del desodorante, por ejemplo, ¿verdad? Ni de la pasta de dientes. Pero la gente se la ingenia y se va al mar. Yo siempre recuerdo que yo estaba chaval y me iba a la punta de los libros aquí en el lago de Managua, ahí por Miraflores. Me montaba en el tren y me apeaba en Miraflores, ¿verdad? Ya esa parte es limpia del lago de Managua, que se contaminó porque iban a dar las aguas negras, que se ha buscado cómo rescatarlo, y por otro lado la Penwell, así como también la refinería, lo contaminaron. La Penwell era una productora de fungicidas e insecticidas y allí iban a dar los desechos, pero sí ha estado trabajando en la limpieza del lago de Managua. Y esto es importante también que lo sepan allá afuera, ¿verdad? Porque el lago de Managua realmente hermosea a la capital. Somos una de las pocas capitales en el mundo con un lago a la orilla. Hay grandes lagos, ¿verdad? Pero tenemos 2 lagos preciosos en Nicaragua, como es el lago de Granada y el lago de Managua. Además, muchas lagunas y muchos volcanes. Este país es maravilloso. Voy a usar una de las tantas frases que está ahora mandando en los Estados Unidos dice, ¿verdad? Sorprendente, inexplicable, somos maravillosos. Estamos a la orilla de un lago que es el lago Solotlán. Hay un informe también que lo tengo aquí de la prensa norteamericana. Dice que hay preocupación sobre deportaciones en los aeropuertos de los Estados Unidos. Miren, les voy a dar un consejo porque esta información yo la saqué del New York Times. Si viajan a los Estados Unidos, limpien el celular o no lleven celular, porque a mucha gente la devuelven por parte de la gente de migración que está ahí, porque le dice que le presten el celular y empieza a revisar, le dice el New York Times, los mensajes que hay ahí, así como también a las páginas en que se encuentra suscrito. Si él evalúa de que no puede entrar a los Estados Unidos, no entra. ¿Se dan cuenta? Ahora, en los Estados Unidos están ocurriendo cosas realmente con Trump, ¿verdad? Y hay desesperación. Hay mucha gente que entrevistan en las grandes cadenas de televisión que dice que están arrepentidos de haber votado por Trump, pero ahora ya lo tienen. Y a esperar las elecciones de medio término para buscar cómo poner demócratas, tanto en el Senado como en la Cámara de Representantes. Mientras tanto, la gente se ilusionó con Trump, con eso de que iba a acabar con la guerra. La gente votó por el Partido Republicano. Ahora tiene mayoría en la Cámara de Representantes, así como también en el Senado.
donde hay todavía en los Estados Unidos una representación importante, no solo de los demócratas, sino de verdaderos profesionales, son los jueces. Le han parado las deportaciones en estos momentos que venía haciendo, especialmente al centro de tortura que tiene Bukele allá en El Salvador. Y a propósito de eso, esta secretaria de Seguridad del gobierno de Trump visitó varios países en estos días. Estuvo en El Salvador en el centro de tortura, ¿verdad? Viendo las condiciones, según ella, en que están ahí los que han deportado. Después estuvo en Colombia, la recibió el mismo Petro. Realmente se desconoce qué habló con Petro, pero se ha filtrado información en los mismos medios, en los grandes medios, de que en México le propuso a la presidenta Sheinbaum que hicieran un centro como el que tiene Bukele de tortura, ¿va? Para mandar ahí a los inmigrantes ilegales. No aceptó doña Claudia. Esta es una gran presidenta de México, realmente. Y parece que no se va a repetir, por lo menos es la impresión que hay en estos momentos, centros de tortura como el que tiene Bukele en El Salvador. Y yo he cuestionado a Bukele por una razón. El prisionero es una persona reducida, no tiene para dónde moverse. Sin embargo, ahí los exhiben, los maltratan, y esto queda en los mismos videos que da a conocer la presidencia de El Salvador. O sea, es demasiado humillante la forma en que se les está tratando. Incluso en una ocasión dijo Bukele que si no se portaban bien no les iba a dar de comer. Tiene alrededor de 20,000 presos, no como dijo inicialmente que tenían 60,000, y ha tenido que liberar a muchos que realmente no tenían nada que ver con las pandillas. Al pasarlos a los juzgados todavía funciona algo de democracia ahí. Los jueces los liberaron. Así son las cosas en El Salvador. Es diferente completamente, digamos, a eso del respeto a los derechos humanos. No lo respeta Bukele. Y hay un silencio cómplice también de los organismos internacionales, particularmente de Naciones Unidas, de denunciar estos centros de tortura que tiene Bukele. Por eso me daba risa. Él hizo una pregunta a la inteligencia artificial, que quién era el presidente más popular. Él esperaba que la inteligencia artificial le dijera que él. No, es Claudia Sheinbaum, la presidenta de México. Claro que si él le pregunta a la inteligencia artificial quién es el mayor torturador que hay en estos momentos en América Latina, le van a decir que es él. Así son las cosas, ¿verdad? Pero vuelvo a hacer esta prevención que la tomo del New York Times. Mucho cuidado con los teléfonos, se los revisan al entrar en los Estados Unidos. Y si el agente de migración que está ahí considera que no debe dejarlo entrar, no lo dejan entrar, le cancelan la visa también. Hay mucha gente, y esto también lo he tomado de las grandes cadenas de televisión de los Estados Unidos, que llega a los Estados Unidos con todo y visa y los deportan. De tal manera que la gente está prefiriendo no viajar a los Estados Unidos. También dice el New York Times que en el Canadá la gente prefiere ahora irse a México o a cualquier otro país, a Europa también, en vez de ir, digamos, a los Estados Unidos, por las tensiones que hay entre Canadá y los Estados Unidos por esto de los aranceles. Que yo he pensado una cosa, miren, si Rusia, con todas esas sanciones que le puso la Unión Europea y le ha puesto también Estados Unidos, tiene un mejor Producto Interno Bruto que los Estados Unidos, ¿por qué no hacer lo que hizo Rusia? Diversificó su mercado. Claro que los canadienses están muy molestos porque han quitado, digamos, los licores que les llegaban de los Estados Unidos, de los supermercados, así como todos los productos que le llegaban de ahí. De tal manera que el primer ministro
yo lo estaba escuchando del Canadá en Telemundo, dice que van a responder con la misma fuerza de los aranceles que Trump les ha impuesto a ellos. Yo me figuro que Trump tiene buenos asesores, porque cuando hablo de los Estados Unidos hablo de la mayor potencia del mundo. Es muy difícil que regresen las fábricas. ¿Qué pasó en ese sentido? El otro día lo expliqué. Estados Unidos hizo inversión de capital, especialmente en China, por la gran población que tenía después del arreglo de Nixon con Mao Zedong en el año 1972. Entonces, hicieron fábricas en el exterior por el asunto de la mano de obra y que los costos en los países, digamos, asiáticos y en México también, lo mismo en China, eran más bajos. Entonces les permitía a ellos obtener mayores ganancias. Ahora Trump dice que no le va a cobrar aranceles a los que se regresen, especialmente los fabricantes de automóviles, pero los costos en los Estados Unidos son más altos. Y ahí las comparaciones que se han hecho de lo que el valor de la mano de obra en Estados Unidos y el valor de la mano de obra en China, por ejemplo, o en México. México ya ha respondido a las sanciones de Trump. Y entre las respuestas que ha dado, porque ya las confirmó Trump, que van a partir del 2 de abril, eso del 25% de impuestos de aduana, está que ya no van a dejar entrar camiones de los Estados Unidos a México. En Estados Unidos, y esto, digamos, se mira venir, viene una gran crisis económica. Los repuestos de los vehículos van a ser más caros. Por ejemplo, en localidades como la Florida, especialmente Miami, la gente necesita carros, no hay ni aceras en Miami. Entonces los repuestos los van a comprar más caros, los que hayan comprado carros de marcas norteamericanas que están instaladas en México, que Trump quiere que vuelvan. Entonces Trump ha ofrecido que los que estén adentro no van a pagar aranceles, pero los costos van a ser más altos. O sea, el otro problema que va a enfrentar Estados Unidos es la comida. Le llega de México y del Canadá. Y con esto de los aranceles han reaccionado estos también y le han puesto aranceles al producto de los Estados Unidos. O sea, yo he visto innecesaria esta guerra comercial que ha decretado Trump, ¿verdad? Pero él está en su país y que haga las cosas como él las considere convenientes y si se lo permiten. Porque en el caso de las deportaciones ya lo pararon. Que no siga mandando más a los centros de tortura de Bukele. De momento, ¿eh? De momento. Porque los jueces en los Estados Unidos se están fijando de que ahí en cuanto llegan los están torturando y los humillan demasiado. Esa es la realidad que pasa en estos momentos en los Estados Unidos. Por otro lado, hay un golpe a Marco Rubio. Marco Rubio estaba mejor en el Senado. El cierre de Radio Martí le quita la plataforma en sus aspiraciones presidenciales. Ahora, Trump aspira a reelegirse, porque ya lo dijo, pero la Constitución se lo impide. Entonces lanzaría a J.D. Vance, que es el vicepresidente, y que en estos momentos manifiesta la misma ideología de Trump y el racismo que en estos momentos en los Estados Unidos se ha puesto en boga. De tal manera que el gran problema, yo lo comparaba la vez pasada, en Estados Unidos es ser latino, más que nada mexicano o venezolano, ¿verdad? En Europa, para los años 40, el gran problema era ser judío. Miren cómo las cosas se repiten, todo en la humanidad es cíclico, ¿verdad? Por otro lado, Trump está amenazando también a Repsol, que es una compañía que extrae gas y es de marca española en Venezuela. Dice que los va a sancionar si sigue sacando petróleo de Venezuela. Él prorrogó
por un mes más la estancia de Chevron. Pero tengo la impresión que al final se va a retractar porque necesita petróleo. Estados Unidos es el mayor productor de petróleo en el mundo, lo mismo de gas, pero el consumo es alto. Aunque con esto de la crisis la gente, digamos, se está teniendo de hacer muchos gastos, ¿verdad? Entonces dice que si no se sale, así como sacó la Chevron, Repsol y unas compañías francesas que están sacando petróleo también de Venezuela, los va a sancionar. Y entre las sanciones está que dice que el total que ellos saquen de petróleo de Venezuela tienen que pagarle a Estados Unidos el 25%, como que él fuera el dueño del petróleo de Venezuela. Vean qué cosas, ¿verdad? En esto de la crisis financiera que vive los Estados Unidos, la Toyota está cerrando su centro de producción de automóviles, ensambladora más que nada, en la Florida. O sea, que en vez de irse a instalar a los Estados Unidos, se están corriendo, ¿verdad?, por la crisis que ahí se avecina. Estados Unidos, de todas maneras, pues tiene una ventaja. Ellos imprimen sus dólares. Pero si se les pasa la mano en cuanto a la impresión de dólares, la inflación va a ser mayor que la que tienen. Hay otro hecho también en Estados Unidos, porque ahí me llama mucho la atención lo que dicen las grandes cadenas, es que Trump y su gobierno están mandando a cerrar los centros de seguridad social para ahorrar, dicen. En la Florida le tocó a uno, ¿verdad? Por donde hay muchos latinos. Los cubanos están callados con lo que está pasando, ¿verdad? Como que se arrepintieron de haber votado por Trump. Entonces, porque esto, el mismo Elon Musk dio declaraciones, va a significar, dice, economía para los Estados Unidos. Pasos como estos que estoy viendo los dio Milei, y por eso tiene a la Argentina hoy en día el psicópata con un 65% de pobreza, que nunca lo había tenido la Argentina, a pesar que ha estado en crisis, ¿verdad? Este vicepresidente Vance, hasta ahora están saliendo las informaciones y videos. Él llegó a Groenlandia, estuvo en Nuuk, que es la capital, y entonces la gente, como es un país pequeño, ¿verdad?, en población, pero inmenso en territorio, cerró las puertas para no verlo. No hubo ninguna comitiva oficial que lo recibiera, y empezaron a hacerse manifestaciones en contra de su presencia, acusándolo a él, digamos, de ser una avanzada de Trump para tomarse la isla. Entonces se fue él y su comitiva a la base militar de los Estados Unidos que ellos tienen en Groenlandia. O sea, las manifestaciones han expresado que ellos no quieren ser parte de los Estados Unidos, más bien quieren su independencia, ¿verdad?, y que no les saqueen sus recursos. Así de sencillas son las cosas. Mientras tanto China como Japón están sacando su plata de los bonos del tesoro que habían adquirido los Estados Unidos, tienen miedo de que se los hagan desaparecer o con alguna sanción se los congelen o se los quiten. Miren lo que ha pasado con los fondos rusos en Europa. O sea, abusivamente se los han dado a Zelensky. O sea, este término del globalismo o globalización está desapareciendo y estamos pasando a una situación de imposición. También Trump ha amenazado a la industria farmacéutica. Dice que si no se repliega la industria farmacéutica a los Estados Unidos, les va a poner aranceles altos a la medicina que llegue a los Estados Unidos. O sea, más cara la medicina en los Estados Unidos, ¿verdad? Pero ya lo anunció y realmente, aunque una cosa piensa en la mañana, como dice el New York Times, otra cosa piensa a mediodía y otra cosa en la noche, pero es peligroso, digamos. Esto dispararía los precios de la medicina, que de por sí ya están caros en el mundo entero, ¿verdad? La medicina está siendo controlada hoy por los grandes laboratorios
que se han asentado en otros países por esto del costo de producción. Ayer hubieron protestas en el mundo entero contra Elon Musk, tanto en los Estados Unidos, Europa y el resto del planeta. Lo acusan de nazi y de fascista. Incluso se informó también que en los Estados Unidos capturaron a un individuo que atacó con bombas Molotov un centro de venta de carros de Musk. O sea, siempre se busca un chivo expiatorio, ¿verdad? Y con todas estas cosas que está haciendo Trump, están culpando a Elon Musk. Bueno, también en los Estados Unidos hay una crisis inmobiliaria. ¿Y por qué? Porque no hay construcción de casas. ¿Quiénes las han venido haciendo? Los inmigrantes. Y los inmigrantes no llegan a trabajar porque tienen miedo. El otro día llegaron estos del ICE a una fábrica en San Diego, California. Y se llevaron a 100 inmigrantes que trabajaban en esa fábrica. Se están quedando sin mano de obra en el campo, así como también el trabajo duro que hay en la fábrica, ¿verdad? Un juez de Boston también ha parado a Trump con esto de las deportaciones. La respuesta que da Trump es que le pide a la Corte Suprema que lo destituya por hacer, digamos, disposiciones en contra de lo que decide su gobierno. Vino Chayanne, ahí lo estaba viendo yo con una camiseta que dice FSLN, se llenó el Estadio Soberanía, a pesar que las entradas eran caras, y se anuncia que para los próximos días estarán viniendo más artistas. Managua es una ciudad con poca distracción realmente, y cuando viene un artista aquí se le recibe muy alegre, la gente muy contenta. Ahí miré en una fotografía que me mandó mi hermano Augusto, de ahí de la Florida, a mi hermana Lucrecia, que es fanática de Cheyenne, lo mismo a mi sobrino Marlon Paniagua Reyes. Ellos estuvieron en el Estadio Soberanía, se puso full eso. No había pase en la carretera Masaya a la altura del estadio, ¿verdad? Toda la gente fue y la gente está correspondiendo, a pesar de los altos precios, a la llegada de los artistas para irlos a ver. Hay una que dijo que se había adelantado su viaje a Nicaragua porque le gusta nuestro país, porque es un país que vive en paz. En una de estas conferencias que da Biden a Trump, volviendo a Trump, dice que Biden es ladrón. Textualmente así lo dice, yo lo escuché. La pasaron en CNN y dice que mientras estuvo en la presidencia lo único que le interesaba era robar dinero. O sea, puso el espejo retrovisor, ¿verdad? Son cosas que están pasando y que es bueno que ustedes las sepan, porque se dan en los medios entre líneas. También Trump ha reconocido que varios barcos de guerra de Estados Unidos los han hundido los hutíes en el Mar Rojo. Los hutíes han estado tirándole drones a los barcos que por ahí transitan en protesta por los genocidas bombardeos de Netanyahu contra la Franja de Gaza. Hay un portaaviones, el Harry S. Truman, que tuvieron que llevárselo de vuelta a San Francisco para repararlo. El otro día les conté, pero ya Trump habla de que le han hundido barcos de guerra a los Estados Unidos por parte de los hutíes que están bien armados. Trump dio la orden de bombardear la capital de Yemen. Fue un bombardeo terrible, no se conoce todavía cuánta gente mataron, pero también la confrontación ahora va con Irán. Dice que va a haber un bombardeo en Irán que la humanidad no lo ha visto. Si siguen apoyando, digamos, a estos grupos guerrilleros como Hamas y como los hutíes. Todo está por verse, ¿verdad? Realmente
lo único que se le receta a la humanidad es muerte en estos momentos. Seguimos con la esperanza que se acabe la guerra en Ucrania y que se acabe también en el Oriente Medio. Ojalá que no sea una esperanza y sea una realidad, porque los que mueren son jóvenes. Bueno, es todo por hoy y nuestra invitación para mañana a esta misma hora en El Despunte, si Dios así lo permite, más noticias y comentarios en breves momentos.